If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. No, pues se cayeron muchos conciertos, sobre todo en la época de la guerra de carteles. A nosotros íbamos a tocar con Rod Stewart, con Joan Jett, y fueron conciertos que se cayeron, giras que se cayeron aquí en Colombia. Pero yo pienso que la que tiene un sabor especial fue la primera gira de Cronos en 1987 con el Barón Rojo, porque aquí no venían bandas. Y del rock me gusta la calle. Yo soy uno de los que piensan que la música urbana no es lo que la gente piensa. La música urbana es el rock y la salsa. Esa es la música urbana. Es la banda sonora del barrio, es la banda sonora de la esquina, del parche. Y yo me identifico con eso. Sonido Libre Podcast. Hola, soy Emma Zainea. Esto es Sonido Libre Podcast. Una visión más dedicada a los sonidos independientes y alternativos de Colombia y Latinoamérica. Gracias por llegar a una nueva historia y sobre todo a la de este capítulo. Una charla que grabamos hace casi 2 años en un apartamento en la ciudad de Bogotá, en donde se hospedaron Jorge Fresquet y David Corquidi, vocalista y guitarrista de una de las bandas más importantes del rock duro de Colombia, la agrupación caleña Cronos, que para el momento en que grabamos la entrevista se encontraba a puertas de tocar en Rock al Parque. Y bueno, por algunas razones que no vienen al caso, la grabación quedó en el computador, pero quizá tenía que ser apenas unos días previo a que Cronos sea el opening de Iron Maiden en Bogotá, que teníamos que publicar la charla, la cual tiene unos sonidos ambiente normales del medio en que se dio la entrevista, pero con toda la tranquilidad del caso, en donde por 1 hora pudimos dialogar con Jorge sobre el Cali del 85 en que nace la banda, sobre su padre, el futbolista argentino Carlos Fresquet, que jugó en el Independiente Medellín y en el América de Cali, sobre su rol como profesor, su incursión en la salsa con el tema Igual que ayer, clásico de la banda Cronos, y un álbum de niños. Además de su trabajo con Cronos y claro, también con David, sobre las influencias de la guitarra que tuvo desde bandas como Sweet hasta la balada en español, su trabajo lado B, si se puede llamar así, ejerciendo la administración de empresas, la experiencia de abrir el concierto aquí en Bogotá, la alianza con el sello Psychophony Records que ha reeditado su catálogo, sobre su reciente trabajo con el italiano Alessandro Del Vecchio, que ha producido para bandas como Mr. Big y Journey, entre otros temas más. Te invitamos ahora a Cronos no solo como acto inicial de la presentación de Iron Maiden el próximo 24 de noviembre en el Estadio El Campín en Bogotá, como parte de su gira Future Past World Tour, sino también en una fiesta el próximo sábado 23 de noviembre en Osibar en Bogotá, así como también a escuchar su más reciente sencillo, una bellísima versión acústica de su clásico tema Volver a Empezar, que a su vez fue el tema homónimo del álbum publicado en 1993 por el sello extinto Sonolux. Agradecimientos a Alejandro Pasos por hacer posible esta entrevista, así como un gran saludo a Julio Valencia, manager de la banda Cronos. En la edición 132 de Sonido Libre Podcast, desde Cali, las leyendas Jorge Fresquet y David Corquidi. Maestros, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo me los trata Bogotá? Muy frío. No, muchas gracias a vos, Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. Iván, muchas gracias por la invitación, de verdad. Y Bogotá siempre con nosotros ha sido muy chévere, sino que nos gusta el calorcito. Pero vámonos para atrás. La banda nace en el 85, perdóname. ¿Qué estaba pasando en Cali en ese momento? No, Cali era pues como un pueblo grande, digámoslo así, pues yo pienso que lo que pasaba en Cali más o menos es lo mismo que estaba ocurriendo en Colombia, mucho narcotráfico, era más tranquilo Cali en todo caso como ciudad, porque hoy en día los trancones y el crecimiento pues desbordado, pero era muy tranquilo en ese sentido. Nosotros pues hacíamos rock en la capital de la salsa y
nos divertíamos y nos seguimos divirtiendo haciendo lo mismo. ¿Qué otras bandas estaban en ese momento? A ver, así que yo me acuerdo en Cali en ese momento, creo que estaba... Ah, en el 85 Caos, ya ok, no es que estaba pensando ya cuando estaba Cronos andando. Pero no, yo creo que no hubo así una banda de esa generación caleña, digamos que haya perdurado, que haya hecho un eco. Cronos y Caos, las dos bandas de Cali en ese momento. Ok. No. Nosotros pues hacíamos rock en la capital de la salsa y nos divertíamos y nos seguimos divirtiendo haciendo lo mismo. ¿Qué otras bandas estaban en ese momento? A ver, así que yo me acuerdo en Cali en ese momento, creo que estaba... Ah, en el 85 Caos, ya ok, no es que estaba pensando ya cuando estaba Cronos andando. En el 85, ¿tú dónde estabas? En el 85 yo estaba en Cali, yo era el, el vocalista de la banda Caos. Nosotros habíamos empezado en el 82 con esa banda. ¿Cuándo llegaste tú acá? ¿Tú naciste en Medellín? Yo nací en Medellín porque mi papá jugó fútbol. Claro, por favor. Sí, mi papá jugaba, él llegó de la Argentina, llegó al Ecuador, a Liga Deportiva Universitaria, ahí, en Quito, sí. La Liga de Quito. Creo La que Liga es de Quito, sí. ajá, Liga Deportiva Universitaria. Y después rápidamente lo compró el América, se vino para Colombia, ya había conocido a mi mamá, se casó con ella y se quedó en Colombia. En el 61 lo compró Medellín, quedaron subcampeones ese año y ahí nací yo, en Medellín, pero digo con mucho orgullo que los caleños nacemos en cualquier lado. Está bien. Sí. Oye, sí, por ahí me puse a buscar cosas de tu papá y incluso me encontré por ahí que hizo una famosa chilena en un clásico 4-1 contra el Cali. Es verdad, sí, eso eso fue muy llamativo. Papá era goleador, papá siempre estaba adentro. Era delantero. Era delantero, era puntero izquierdo. Mi papá le pegaba con los dos pies muy bien y con la izquierda. Y era el que cobraba los tiros libres, era tremendo cobrando tiros libres. ¿Y tú para el fútbol qué? Yo para el fútbol, mi papá me presentaba a todos sus amigos como el tronco. El mayor de mis hermanos sí jugaba fútbol, jugó con el Cali en las inferiores, pero a mí me gustaba el béisbol y mi papá siempre me apoyó en todas las cosas. No era muy bueno jugando fútbol, yo le pegaba con los dos pies, tenía esa virtud y corríamos muy rápido, esa era la ventaja de nosotros, nos desmarcábamos muy rápido porque corríamos muy rápido, papá era muy veloz. ¿Tu papá era también? Era bajito, pero era más alto que yo soy el más bajito No. del mundo entero. Sí, papá era, sí, le decían el petizo le decían. Sí, petizo es la forma de decirle a los bajitos en la Argentina, y sus amigos le decían el petizo, ajá. ¿Y tú alcanzaste a vivir en Argentina? Yo viví 3 años en la Argentina. O sea, ¿qué periodo más o menos? Yo tenía 3 años y medio cuando, sí, pero fue una época que me marcó mucho, ¿sabes? Y leyendo después, cuando tuve mis hijos, leyendo acerca de la educación de los niños y de cómo se desarrollan los niños en ciertas edades, es muy importante el desarrollo de los niños de los 3 a los 6 años, los marca mucho y a mí me marcó mucho por el lado familiar. Yo soy muy familiar, yo soy muy cálido con mi familia. Y ese fue como lo más grande. Ahora, ahí se desarrolló todo lo del canto, porque tenía muchas tías y muchos tíos y muchos primos. Entonces, yo era el que cantaba y el que payaseaba. Yo me aprendía las propagandas. Entonces, mis tías en las reuniones, Jorgito, vení, cantate la propaganda de no sé qué. Entonces, yo bailaba y cantaba. Y en ese momento, vos te das cuenta, Iván, que lo que recibís de la gente es puro cariño, son sonrisas, es venga lo cargo. Si ves, entonces te volvés como el sobrino preferido, ese que los hace reír, ese que se mantiene con una sonrisa en la boca. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pues sin pensarlo, ¿no? Solamente sintiéndolo. Y fue muy bonito porque la música y el arte se sienten. Cuando tú no lo sientes, era lo que te decía ahora a rato, ¿no? Se diluye en el espacio y en el tiempo lo que uno hace.
pero cuando es esencial y hace parte de tu vida y se te mete tanto en la piel y en tu ser, entonces quieres repetirlo, tú quieres volver a hacer sonreír a la gente, quieres volver a llamar la atención de una manera bonita, de una manera proactiva, ¿no? Porque eso genera unión en una familia, eso genera como una alegría para los tíos saber que el sobrino canta bonito, ¿ves? Entonces, sí, claro, entonces eran esas cosas que vos podés mostrar en cualquier parte. No es el sobrino que le gustan las matemáticas, es muy sabio, porque solamente pues lo puede expresar en su trabajo o en su estudio. Lo mío era en cualquier parte, ¿ves? En un bus, en un taxi, en la casa, en una sala, en el patio, en una fiesta, en un asado. Entonces, eso estaba ahí, el canto y el arte de la música siempre, siempre está donde uno esté, ¿ves? Qué bello es. Y por el otro lado, oye, una curiosidad antes, ¿tu apellido de dónde es? Es los ancestros vienen de Turquía y de Grecia. O sea, después de una guerra eran de un lado, de la otra del otro lado. Llegaron a Cali. No, llegaron, hicieron Francia, México y Colombia. Ahí nació el papá de David en México. Ah, tu papá es mexicano. Sí. Llegó a Colombia de 2 meses, pues, de 2 años, perdón. Ah, ok. ¿Y la guitarra cómo llegó a tus manos? Pues a mí desde muy pelado me gustaba mucho la música y cantar. Cuando yo vi por primera vez una guitarra distorsionada quedé loco. ¿Qué escuchaste? ¿Te acuerdas qué fue lo primero? Sí, claro, yo oía en radio musical en Cali, escuché Ram Jam y Blackberry y Love is Like Oxygen de Sweet. Esa y yo, ¡guau! ¡Qué loco! ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía por ahí 15, 14, 15. Plena adolescencia. Ajá. Y antes no había influencia, qué sé yo, la Sí, salsa, no, más las baladas. Me gustaba mucho Camilo Sesto, Nino Bravo, ante todo era el que más me gustaba, el más rockero de todos. Rafael también, Adamo. Me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el canto, la composición, la escritura de canciones, contar tus historias y tus cuentos con canciones. Es que nombraste alguno cuando dijiste más rockero, estaba Sandro Garza. Rockero era Nino Bravo. Y Sandro, Para ¿no? mí, ¿O no, Sandro no tenía casi? Lo que pasa es que Sandro no nos permeó tanto a nosotros. Sandro era, no sé, Sandro era un estilo como un poco más, más de espectáculo. Los otros, cierto, él tiraba para el lado de Elvis Presley mucho, incluso usaba unas correas con hebillas grandes y sus bailes eran muy parecidos, ¿no? Moviendo la pelvis y todo eso, Sandro. Para nosotros, y yo me auno a David, sino que difiere un poco en lo rockero que era Nino Bravo. Para mí más rockero era Camilo Sexto que Nino Bravo. Nino Bravo era el mejor cantante. ¿Por qué dices que era más rockero? Puedo decir muy sencillamente en esto, Camilo Sexto fue el Jesús en el Jesus Christ Superstar, que fue una ópera rock compuesta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y que vio la luz en Inglaterra, después en Broadway, y pues en todo el mundo se han hecho versiones del Superstar. Yo fui Judas en la versión colombiana. En la versión colombiana fui Judas en el 93. Sí, estuvimos con 42 funciones aquí en Bogotá. Y sí, por eso yo digo un poco que Camilo Sexto era más rockero, aunque yo sé por qué lo dice David de Nino Bravo. Hay una canción que se llama La Puerta del Amor, que es una canción de Nino Bravo que se mueve mucho y que en algún momento, ahora que David lo menciona, me acordé que en algún momento tuvimos ganas de hacerle una versión rockera a La Puerta del Amor de Nino Bravo. Y no está mal retomar esa idea. Lo que pasa es que Nino Bravo de pronto, no, los dos eran muy rockeros de verdad, pero como Nino Bravo tenía esa voz toda potente y toda, entonces uno lo siente y no sé, de pronto las canciones, porque pues Nino Bravo, ni Nino ni Camilo componían su música. Los mejores escritores o compositores de la época componían para ellos. Esas fueron las primeras influencias, digámoslo así. Y bueno, por el lado mío, pues mi mamá tocaba piano
yo siempre vi baladistas italianos, americanos, franceses. Sí, siempre hubo música en la casa. De hecho, no por el lado de mi mamá, no el de mi papá, pero el hermano mayor de mi papá era el tercer tolimense. Ah, vea pues. Sí, entonces mi papá solamente la dulzaina y eso. En cambio, mi tío sí cogió una guitarra y se ponía de ruana a cualquier fiesta. Vea pues, dato interesante ese. Una pregunta. Me puse a escudriñar ahí en internet. Bueno, llegué hasta una red empresarial. ¿Tienes algo que ver con la construcción, algo así? Mi familia construyó en Cali bastante. Yo tengo una inmobiliaria y pues digamos que es como otra faceta, ¿no? La faceta inmobiliaria. La faceta más estresante de cualquier es esa. ¿Y estudiaste algo de Sí, relacionado? yo estudié, además de música, administración de empresas. Ah, pensé que de pronto una vez estudiaba algo como civil. No. Administración y música. ¿Y por qué decís tú que es muy estresante la vaina? O sea, hablando de la... Pues bueno, cuando tenés un chicharrón con algún personaje, con algún cliente. Sí, con alguna... Con un inquilino y estaba muy maluca la cosa. Yo lo entiendo, de verdad. Son trabajos estresantes esos de manejar dineros, manejar pues la forma de ser de las otras personas pues que te llevan a eso, ¿no? Te llevan a estresarte un poco. Hasta esta mañana tuve que decirle, bueno, salí de eso ya porque... Ese es como el lado B entonces. No, es ¿cuál? El lado... O el lado A. No, el lado A, el principal es la música, Claro, la y guitarra. el lado B la inmobiliaria. Sí, digamos que es como más una cuestión como de trabajo, pero pues cada vez la vamos soltando más. Está bien. Porque pues digamos que tenés familia, tenés hijos, tenés que... Claro, la papita. La papita, sí, hay que mantener a los hijos pero no sé, hay momentos en que empezás como a dejar de disfrutar de lo que haces, entonces uno va soltando cositas y se va dedicando más a lo que a uno le gusta. Sí, esa esencia nunca se pierde. Jorge, ¿hay algún lado B de pronto, así como lo tiene hoy? Yo tengo un poco de helados, parezco un cubo. Sí, pues si lo preguntas por el lado laboral, yo soy docente, yo soy profesor de técnica vocal en la Universidad Autónoma. Hace 15 años soy profe en el taller de técnica vocal. Son talleres experienciales para los chicos y pues me siento muy a gusto. Aparte, yo soy comunicador social de la Universidad del Valle y esporádicamente trabajo en eso también, ¿no? Fui presentador de Telepacífico por 10 años. De Blue Jean, por Dios. Blue Jean, claro. Señales de Humo, El Especialista, tuve varios programas. Yo me acuerdo mucho de Blue Jean. Sí, Blue Eso Jean lo fue daban el los sábados primero. por la noche. ¿Sí? Sábados por la noche lo cambiaron al jueves, lo cambiaban porque era un programa de Telepacífico y Telepacífico con sus programas pues los rotaba porque las programadoras pedían horarios y Telepacífico vendía esos horarios buenos. Entonces, pues migrábamos mucho de un horario a otro, pero la gente recuerda mucho a Blue Jean porque era uno de los primeros programas que se veía en los canales locales de rock, de música rock. Es que eso era muy escaso en la época. Yo me acuerdo que veía el tuyo. Me acuerdo muchísimo cuando vi un especial de... Bueno, era muy hard rock. Yo tengo que reconocer que yo era más metalero en esa época. Ya. Pero me acuerdo mucho cuando proyectaron el Metropolis Scenes from New York de Dream Theater. Sí. Que pues para mí Dream es como oh my Sí, God. claro, esos fueron los últimos tiempos, pues un programa que duró mucho tiempo, entonces imagínate todo lo que pasó por ahí. Claro. Nosotros empezamos Blue Jean con el Live and Loud de Ozzy Osbourne. Que hoy está cumpliendo años Don Ozzy. ¿Hoy? Sí, también. Hijo de madre. Voy a llamarlo. Y sí, ese ha sido como el lado B más notorio, es ese, la faceta de comunicador social. Escribí para el periódico El País 10 años también, una página en el facsímil de los viernes Cultural, de Viernes. Cambiaba de nombre esa revista, pero ahí seguía Lo Rockero, que era una página de rock que yo escribía. Y pues la otra faceta, la gente cuando me pregunta quién es Jorge Fresquello, es el papá de Juan y Simón, gemelos de 23 años. ¿Qué hacen ellos? Ellos, el uno se acaba de graduar de administrador de empresas y Juan
es nuestro community manager. Él estudia comunicación social como el papá. Ahora está presentando un programa en Telepacífico. No, va volando, Juan va volando. Bueno. Y nos tiene muy contentos. Su trabajo con nosotros ha sido muy, muy bonito y muy provechoso para nosotros y para él también. Y trabajar en familia, y lo que dice David, trabajar con los amigos como una familia es lo mejor para el bienestar, ¿ves? Para el bienestar de un grupo, de una banda, de una tribu. Ustedes son familia y sin duda, pues uno lee la historia de Cronos y pues no sé si la palabra sea como mutado en muchos integrantes que han estado, ¿no? Pero ustedes dos son hermanos, ¿no? Sí, somos hermanos de diferente madre. ¿Cuándo se conocieron ustedes? Yo conocí a Jorge por allá como en el 82, 81, 82 más o menos. Teníamos las ganas de tener una banda de rock y nos dijeron que había un man que cantaba muy chévere y se iba a presentar un diciembre. El marco de la feria. Sí, en el marco de la feria, cantaba en una banda que se llamaba Crisis. Entonces nosotros fuimos a ver la banda y todos se veían como señores y el único pelado era Fresquet. Entonces ahí hicimos clic, ese día nos conocimos y bueno, quedamos en contacto. Me acuerdo que después nos invitó Jorge a un ensayo de Crisis, fuimos a verlo ensayar. Me acuerdo de la pinta de Fresqueta, estaba de blue jean y con una camiseta blanca con un estampado de Hendrix. Jimi Hendrix sin mangas. Ajá. Bien rockero. Y bueno, después armamos una banda. Yo tenía una banda en el colegio que se llamaba Veneno, con unos amigos, y Jorge llegó a la banda como cantante, luego tocó batería y cantó. Y bueno, lo demás es historia ya. Ay, me imagino que en cantidad de anécdotas. Oye, de pronto hablando no sé, ustedes han alternado o han abierto a muchísimas bandas y creo que también han estado en unos conciertos muy cruciales en la historia de este país, ¿no? Por ejemplo, en Cali con lo de Gilmour, lo de Guns en el 91, repitieron Barón Rojo hace poco. ¿Alguna banda quizá de pronto que tú dijiste, oye, yo quise abrirle y no se pudo? ¿O aún lo piensas? No sé. No, pues se cayeron muchos conciertos, sobre todo en la época de la guerra de carteles. A nosotros íbamos a tocar con Rod Stewart, con Joan Jett, y fueron conciertos que se cayeron, giras que se cayeron aquí en Colombia. Pero yo pienso que la que tiene un sabor especial fue la primera gira de Cronos en 1987 con el Barón Rojo, porque aquí no venían bandas. O sea, que viniera una banda de gira era algo loco, puede ser un sueño. Y viene Barón Rojo, pues que eran los ídolos de nosotros, la banda de rock duro en español, la única. Entonces fue muy especial y después empezaron a venir más bandas y empezaron a haber eventos y conciertos. Esto de Barón Rojo fue en el 87 y ya en el 89 estuvimos con Quiet Riot y en los 90 ya los conciertos de conciertos y bueno, hicimos varios conciertos con muchos artistas y hasta ahora, hasta hace poco, pues. Digamos que la más reciente experiencia fue con Kiss el 7 de mayo y fue, a nuestra manera de ver, una de las más satisfactorias porque abrirle una banda grande no es a veces muy chévere porque pues todas las condiciones están dadas para el artista internacional y a veces al artista nacional pues no le dan muchas condiciones, pero yo diría que con Kiss fue, si no una de las mejores, la mejor experiencia que hemos tenido y con el artista más grande que hemos alternado, porque la organización Move Concerts espectacular, muy bien, la gente de Kiss también muy profesional, pudimos hacer nuestro show, lo disfrutamos mucho. El público nos recibió, no nos sentíamos como el acto de apertura, sino como la banda anfitriona. Qué bello eso. Yo escuché muy buenos, no tuve la oportunidad de estar en el Movistar, pero escuché muchos buenos comentarios, vi mucho en redes, vi mucho respaldo de la banda y me alegró muchísimo. Sí, pues ha sido un trabajo, ¿no? De todos estos años de poder agrandar la tribu, de poder agrandar la familia, ¿no? Y Bogotá es una plaza muy linda que para nosotros no es que haya sido difícil, sino por nuestra condición de ser una banda de provincia, que nos encanta hacerlo además, ¿no? Entonces, otras bandas que
que se, que se vinieron para Bogotá tuvieron más visibilidad de pronto en algún momento. Entonces, sí, con Kiss fue una experiencia muy bacana. Y desde Cali, muchos meses antes del show, nosotros veníamos era por el público. La gente estaba emocionada, decía, uy, van a pedir autógrafos, se van a tomar fotos con los Kiss. Eso no nos interesaba, de verdad. Y no nos interesó al punto de que nunca lo pedimos, además. Nunca pedimos conocerlos, no queríamos molestar, además, la organización ni a la banda, porque son más cuchos que nosotros y me imagino que venían muy cansados. ¿No? Entonces, eso fue muy, muy, muy importante porque sentimos que en Bogotá nos quieren, que en Bogotá respetan a una banda de provincia porque la ven bien parada en escena. Y el trabajo de nosotros y el trabajo de todos estos años y el trabajo de cada semana, ensayando 3 veces por semana, reuniéndonos aparte de esos 3 ensayos a componer, a planear cosas, pues empieza a ver sus frutos grandes, ¿no? De poder vivir en nuestra ciudad, de poder vivir con nuestras familias, en el calor que nos gusta, con el vientito de los farallones y con todo eso que amamos y poder sentir que somos una banda colombiana, que somos una banda que en cualquier parte del país se sienten orgullosos de nosotros. ¿Ves? En Nariño, por ejemplo, que se ha vuelto una plaza maravillosa. Todos los municipios de Nariño son súper rockeros. En Putumayo, fuimos a Putumayo a tocar. Imagínate, en Sibundoy, con ese nombre tan bonito, Sibundoy. Yo en mi vida me hubiera imaginado ir a esas ciudades y conocer mi país de la forma como lo estamos conociendo ahora. Entonces, para nosotros siempre lo más importante es la esencia de la música y la gente, cómo recibe nuestro trabajo, cómo recibe nuestro corazón, cómo abren sus corazones para escuchar nuestro mensaje y nuestra historia. Es una empresa, ¿no? Y claro que ya, pues con lo que dices, el legado ya va uno armando como no el rompecabezas, sino como entendiendo. Tu hijo ya en el tema de community manager de la banda. Algo que me llamó mucho la atención y agradezco aquí para darle las gracias a Alejandro Pasos, quien fue quien me contactó con Julio para poder... Y Alejo les hizo a ustedes una entrevista que yo quedé ahí con una duda y es un tema con un sello, Psychophony Records, que me quedó la duda, no sé si está aclarada, sí, por lo que todo está bien salió con... Todo está bien salió con Sonolux. Sonolux en el 93 fue una empresa que terminó, entonces ellos vendieron sus catálogos a otras empresas. En estos momentos creo que es FM la que tiene los derechos de ese material, del trabajo como tal, del álbum, no de las canciones. Las canciones son nuestras, pero del álbum como tal los tienen ellos. Y los chicos de Psychophony querían editarlo nuevamente y muy chévere porque nos dieron una sorpresa, nosotros no sabíamos hasta que lo vimos en redes, ¿no? Está en físico y está muy bonito además, tiene un colorido más bonito que el que tenía originalmente, te puedo decir, y tenemos un approach con los chicos de Psychophony para poder trabajar con ellos el resto de material que tenemos. O sea, el hecho es que se genera una alianza entonces con Psychophony. Tiene que ser así, Iván, tiene que ser así porque una mano lava la otra mano y las dos lavan la cara. Entonces, si no trabajamos juntos, nos queda mal lavar la cara. ¿Ves? Entonces, y yo creo que hay que hacerlo con desinterés, con ganas de crecer, obviamente, con esa hambre de que las cosas crezcan, pero no con avaricias, ni con, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ni con metas confundidas, ¿sí? La meta es clara, la meta es el rock nacional, la meta es que la cultura del rock permee todos los jóvenes, porque les están dando mucha basura los medios. Y si nos juntamos, podemos hacer
que este país y que la cultura del país y que el movimiento rock de este país tenga el lugar privilegiado que tiene que tener y debería tener desde hace mucho tiempo. Sí, pues me llamaba mucho la atención porque quedé como con la duda, de pronto hubo un conflicto legal, no tengo ni idea. Fue lo que no entendí, pero ya que me lo aclaras. Si hay algún conflicto que no lo hay, es una cosa de aclarar las cosas, es con FM. Sí, es con la empresa que tiene el material. Ha sido un trabajo que ha ido del tumbo al tambo, de aquí para allá, y que necesita, pues chévere que Psychophony lo vuelva a sacar, ¿no? Nos pareció bacanísimo, y que como te digo, se pueda seguir trabajando y aclarando las cosas, porque no lo hicieron de mala fe, para nada. Al contrario, Psychophony lo hizo de buena fe para que ese material se conociera, un material que no estaba a la venta, porque no dependía de nosotros, ¿cierto? Entonces, eso fue... Me parece bacanísimo que seamos atrevidos, rompamos esquemas, que se hagan las cosas por encima de lo que pensemos y por encima de los paradigmas, que se hagan las cosas, que haya un crecimiento de lo que es el rock en el país, y eso hace parte de la historia del rock del país, ese álbum. Pues me alegra mucho, me sorprende para bien el hecho de pensar que el catálogo de la banda pues va a estar en físico y en buenas manos de Psychophony. Independiente de que conozca a Camilo y Aníbal y soy cliente de ellos hace mucho tiempo, creo que están ejerciendo una labor fundamental en el crecimiento, pues como no en el crecimiento, sino en la continuidad de nuestro rock and roll. Cogen el catálogo de Kraken, cogen el catálogo de La Peste, lo de Pentes Mutantes, lo de Equimosis. Entonces, chévere que eso que en algún momento se centralizó, como en esos sellos disqueros, Sonolux y Fuentes, lo que hicieron, pues ellos ahorita lo traen y empiezan a explorar ese material que pues lo que tú dices, pues nadie consigue. ¿Sabes? De pronto, un poco lo que yo veo con no preocupación, pero lo que veo es que esas disqueras que han tenido esos materiales guardados, metidos por allá en la trastienda, ahora vayan a aprovecharse de eso. Eso es lo que a mí no me parece, ¿no? Y eso es lo que hay que aclarar. No es un problema, es una oportunidad. Claro. Para aclarar las cosas, para dejarlas muy claras y para seguir adelante, ¿no? Pero hay que tener mucho en cuenta eso. Las disqueras, como tal, en algún momento dejaron las cosas, las soltaron. Y sería muy triste ver que ellos vuelven a llenarse la boca de glorias y de cosas con el trabajo de Psychophony y con el trabajo de las bandas. Entonces, cada cosa en su lugar, yo creo. Que los músicos, que los compositores y los que hicieron esas canciones, las bandas que hicieron esas canciones, aprovechen eso y no sean otra vez utilizados, ¿no? por empresas grandes para una cosa económica, cuando esa no es la esencia. La esencia es la música. La esencia es la música y la música la hacen los músicos. En ese camino independiente, ¿qué ha sido lo más duro? Pues lo más duro de ser independiente es que te toca a vos financiarte totalmente, ¿no? Cuando estábamos con las disqueras, de cierta manera pues firmabas un contrato, ellos se encargaban de los gastos de producción de todo un álbum. Hoy en día nosotros tenemos nuestro propio estudio, grabamos nuestros trabajos en nuestro estudio, contratamos directamente al productor, ya viste que el hijo de Jorge es el community manager y hacemos todo. O sea, no te toca como conocer del todo el negocio y hacerlo vos mismo, porque nadie lo va a hacer por vos. Esa es como la parte, eso es lo bueno y lo malo, digámoslo así, porque también muy chévere vos estar encima de todo, ¿no? Y hacer que todo pase. En algún momento cuando trabajaron con sello hubo, no sé, alguna presión, tema comercial. Yo lo hablaba con Elvis
no me acuerdo cuál fue ese, si fue el Rojo sobre Rojo, para citar un ejemplo en donde le dijeron, no, tienen que meter esto como el boom del rock en español y la cosa, y ellos decían, oh, no se puede. Pues nosotros fuimos parte del sello Tenaz de CBS. En 1987 se realizó el primer Festival Nacional de Rock y ellos lo que estaban buscando era como mirar qué era lo que había a nivel de rock en la escena nacional. Nosotros entramos dentro de ese sello, pero pues digamos que eran como experimentos que hacían las disqueras en ese momento porque no había una escena de rock consolidada aquí en Colombia. Entonces los paisas hacían lo suyo. Aquí en Bogotá pues CBS en ese momento, antes de ser Sony, hacía lo propio también. Y digamos que todos estábamos ahí como con un sueño, pero pues uno pensaba que si uno quería grabar o tener una banda rock te tenías que ir de aquí. Entonces cuando esas cosas empiezan a pasar aquí es como empezar a vivir ese sueño, pero no sabes por dónde es que es la cosa. Todos tenían un sueño y las disqueras les daba sueño, se quedan dormidas. Eso está mejor. Sí, lo que ellos hacían era como hacer algo y mirar a ver qué pasa. Eso era como lo que uno, sí, como lo que uno sentía de parte de ellos. Ya cuando la cosa se vuelve de autogestión totalmente, pues tiene un interés también, un atractivo, porque ya estamos nosotros en toda, es más duro, ¿no? Pero estamos en toda la parte del negocio. Por ejemplo, nuestras últimas 2 giras por Colombia las organizamos nosotros mismos. La pandemia dio para pensar en muchas cosas y para mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces nosotros no, por ejemplo, ya no nos sentamos a esperar que nos llamen a contratar. Ya nosotros mismos cerramos los lugares en las ciudades y hacemos nuestra promoción y vendemos los tiquetes online. Entonces estamos más activos y estamos más contentos porque estamos haciendo lo que más nos gusta hacer. Sonido Libre Podcast. Nosotros tenemos como una historia, ¿no? Con Solo Quiero Rock and Roll. En un momento la compusimos, la grabamos y el manager de nosotros en esa época, Mauricio González, trabajaba en una agencia de publicidad y ellos tenían la cuenta de la licorera del Valle. Entonces él llevaba la cuenta en esa época era el Ron Viejo Trapiche. No era Marqués, sino Ron Viejo Trapiche. Y él tenía esa cuenta y dijo, muchachos, vamos a hacer Solo Quiero Rock and Roll, pero vamos a meterla en jingle. Vamos a ganar un dinero con eso, decía Mauro. Entonces así fue. Y la grabamos con Quique Santander. Y eso se llamó Tú y yo juntos Rock and Ron. Rock and Ron, ¿ves? Fue muy chévere esa campaña, fue muy, muy bacana. Y es una de las cosas que a veces se nos olvida, ¿sabes? Es una anécdota muy bonita haber tenido una de nuestras canciones pues con la licorera del Valle, ¿no? Adentrando ya en los nuevos sonidos, por decirlo así, voy a abarcar 2 temas. Dale. Si me lo permiten ustedes. El tema de los sencillos, los últimos 3, y algo que me llamó mucho la atención, porque por allá cuando uno busca en Spotify, pues apareces allá, obviamente, hay unos números pequeños, pero entonces te metiste a la salsa. Juepucha, sí, ¿lo viste? Claro, yo quedé sorprendido. Me la escuché ahorita como 4 veces antes de salir de la casa. Mira, Iván, no es que me haya metido a la salsa, yo siempre estuve en la salsa. Es decir, sí, ajá. Pues que incursioné, que me metí en la producción de un tema en salsa. Era algo que quería hacer desde hace muchos años, porque soy enamorado de la salsa. Lo primero que escuché fue salsa antes que rock. Bailo salsa cuando voy a los sitios en Cali, los nuevos meseros o chicos que trabajan dicen, este man se equivocó de bar. Pero cuando salgo a bailar se dan cuenta que yo soy más caleño pues que un pan de bono. Entonces sí, igual que ayer me sonaba tararararán, tararararán, y yo era yo siempre me sonaba. Entonces mi sobrina Daniela Fresquet, que es saxofonista, es música de la Universidad del Valle, su esposo, Pipe Torres, es trombonista. Y en alguna reunión en mi casa, en un asado, le dije, Pipe, tengo esta idea. Me dijo, uy, hagámosla. Y pasó un año largo, hasta que él me dijo, hagámosla, porque ya había armado su estudio.
Entonces él dijo, bueno, armemos la canción. Entonces, claro, cuando él empezó a convocar los músicos, todos estaban felices de poder trabajar conmigo, siendo músicos salseros. Entonces, eso te llena como de una satisfacción y de una alegría muy especial saber que músicos de otro estilo respetan tu trabajo y que en algún momento quisieran participar de algo, no siendo rockeros. Y claro, se las puse de papaya, una canción en salsa. Y claro, vos escuchás ahí un cuatro puertorriqueño, escuchás el bajo muy al estilo de Oscar de León, que me encanta, el sonido en el coro, el sonido bomba navideña, que viene mucho de Héctor Lavoe cuando tocaba con Willy Colón, incluso Richie Ray también tiene bombas muy bacanas, y entonces empezamos a hacer todo ese con Pipe. Me copió la idea, pero al pepo, cuando menos pensamos la habíamos hecho, y fue una inversión pues que valió la pena solo por el hecho de haberla hecho, porque ponerla a sonar es ya mucho más difícil, y los canales para que la gente escuche la música pues están permeados de muchas, bueno, digámoslo, no quiero poner en frases bonitas algo que se llama payola, ¿no? Entonces, para mí lo importante era hacerlo, subirlo a redes y que personas como vos se acercaran y la escucharan. Yo no pretendí nunca ser músico de salsa ni armar una banda de salsa, para nada, no es mi intención. Pero sí quería hacer la canción. Entonces le hablé a David y le dije, porque la canción es de los dos, me dijo, hágala, chévere, bacano. Entonces sí, cuando menos pensamos la teníamos ya lista. Me gusta mucho, suena muy chévere. Y bueno, qué bueno que la hayas escuchado 4 veces. Me sorprendió, no la había escuchado, sino que me puse a... ¿Te asustaste y dijiste, uy, qué le pasó a estos No, antes me acordé, yo no me acuerdo, cuando Nietzsche tocó en Stereo Picnic, yo no me acuerdo si fue antes o después, ellos colocaron en redes, como a todo rockero lleva su salsero adentro, una cosa Total, así. es que es eso, mira, yo tengo 61 años y yo fui permeado por la literatura de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, pues, muy joven, murió muy joven, y él escribía acerca de la salsa y el rock parejo. Y Cali es eso, la esencia del caleño es esa. Que se haya perdido y que ahora se vuelva reggaetón es otra cosa. Pero la esencia del caleño es esa. Y cuando vos la tocas y tocas esa esencia que se diluyó por tanta payola y tanta música basura, la gente se identifica. Entonces es un poco el llamado a los medios de comunicación a que exploten la cultura más que lo comercial, a que le den a la gente no lo que el comercio dice, sino lo que realmente hace crecer la cultura de un país o de una sociedad, ¿sí? Y los medios de comunicación se alejaron mucho de eso. Vos ves locutores que se creen más artistas que los artistas, además. Programadores que no los conoce nadie, pero tienen un poder muy grande y lo usan de manera fea. Entonces, pero seguimos, o sea, la esencia está allí y nadie nos va a tapar la boca. ¿Cuál es tu cantante de salsero favorito? A mí, mira, yo tengo un respeto muy grande por Ángel Canales, por Héctor Lavoe, y te digo esos dos porque son los más gamines de los cantantes de salsa. Vos ves los otros, por ejemplo, los que surgieron en esa época de la salsa alcoba que le llamaron, que son unos cantantes espectaculares, Rey Ruiz, todos esos, ¿cierto? Pero a mí de la salsa me gusta es la calle, y del rock me gusta la calle. Yo soy uno de los que piensan que la música urbana no es lo que la gente piensa. La música urbana es el rock y la salsa. Esa es la música urbana. La banda sonora. Es la banda sonora del barrio, es la banda sonora de la esquina, del parche,
¿cierto? Y yo me identifico con eso. Me doy cuenta mucho es cuando alguna vez alguien quiso ofenderme y me dijo que yo era un cantante y que yo tenía una banda de garaje. Y yo le dije, pues muchas gracias, porque no quiero dejar de serlo. ¿Sí? Así tengamos unos equipos maravillosos y un estudio de primera línea. No quiero ni voy a dejar de ser un cantante de barrio y de garaje. Entonces eso te puede decir un poco de mis gustos por la salsa. Ángel Canales canta feo además, ¿no? Tiene un estilo muy especial, pero es un súper cantante. Ahora, otros salseros, alguien que me gusta mucho de los de acá, que ya murió, Joe Arroyo, me gustaba muchísimo. Cuando cantaba salsa, sí, me gustaba bastante. Y sí, eso es mis gustos un poco. Héctor Lavoe era una cosa del otro mundo. Sí, ese era del otro mundo, porque ese sí era de barrio. Ese sí era un man de barrio, y cómo llegó también a la orquesta de Willy Colón a cantar, y cómo su carrera explotó, ¿no? Como artista, y su parte personal pues lo destruyó. Pero ese es el barrio, esos son los peligros que tiene la calle y que tiene el parche, el garaje, el barrio. Pues la verdad, me gustó mucho la canción, lo que te digo, la escuché 4 veces, me sorprendió, yo dije, no, me dieron ganas de bailar. Ya anoche estaba viendo Herencia de Timbiquí, pues otro formato, otra cosa, lógico, y me pica ir a Cali otra vez, porque es que no, muchas gracias, porque fui, ¿qué? Como hace 4 años largo ya a una feria, entonces toca volver. Tienes que volver. Y antes de pasar a lo nuevo de Cronos, también llegué a algo bellísimo que me sorprendió de igual manera. Quedé en la tarea de mi sobrino de ponerle ahorita la canción, porque al man le fascinan los dinosaurios. Y encontré canciones infantiles. Sí, la primera, creo que la primera El Tiranosaurio Rex, mira. ¿Cómo surgió ese álbum? Mira, mi cariño por los niños, menos mal que tuve como un conducto para poderme expresar, ¿no? Yo amo los niños, y Dios fue muy lindo conmigo, porque así como los amo, me dio gemelos. Me dijo, no te mando uno, entonces mando 2 de una vez. Y cuando nacieron Juan y Simón, cuando Salomé estaba embarazada, yo escribí la primera canción, que sale en un álbum que se llama Las canciones del tío Cirilo. Mi tío mayor, el argentino, se llamaba Cirilo, y yo era la ñaña de mi tío, y era mi tío favorito además. Entonces así le puse al álbum. Y la primera canción fue el Cangrejo Rojo, porque yo llevaba a Salomé, la mamá de mis hijos, la llevaba a trabajar a un jardín. Y cuando yo la esperaba, ella estaba embarazada. Yo la esperaba, entonces yo jugaba con los niños, y había un cangrejito rojo ahí, y empecé a jugar con él y con un par de niños que habían allí. Entonces a mover el cangrejo y a ponerlo a hablar y esto y lo otro. Y empecé a cantar a una melodía tan ton, tororón, ton, 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 torora. Y después le puse letra. Yo soy el cangrejo rojo y camino de lado. Estoy un poco cojo porque alguien me ha pisado. Y esa onda ecológica que yo llevo desde hace muchísimos años, pues la impregno ahí. Entonces el cangrejito que va por la playa, que la gente pisa, que entonces tengan cuidado, miren para abajo, que los cangrejitos están allí y tal, que podemos ser amigos como la luna y la estrella. Entonces veo que hay un espacio maravilloso para permear a los niños con mensajes chéveres, mensajes ecológicos, mensajes sociales bonitos, de juntarnos, de prestarnos las cosas, de jugar entre nosotros, ¿cierto? Y ahí surgió eso, y ya, imagínate, acabo de sacar un nuevo trabajo de 13 canciones que poco a poco Macondo Kids está sacando en sus canales, y yo los publico en los míos también. Y sí, esa es otra faceta, por eso te digo que soy un cubo.
Está muy bello, sí. Sí, Un sí. poquito nomás. Hay una muy bonita que se llama El Búfalo Martín, que es un rock. Es un rock y es muy chistoso porque la letra es un poco lo de Pinocho. Viste que Pinocho lo manda el papá para el colegio y resulta yéndose con un par de locos, en el gato y el otro, y el pato, no sé quién, y no va al colegio. Entonces yo en esta canción, sin querer, dije lo mismo. Y a los papás le encantaban. Y a los niños era la canción que más les gustaba cuando yo trabajé en un jardín infantil, 15 años. Yo la cantaba allí. Y a los niños era la que más les gustaba. Y claro, el Búfalo Martín el Búfalo Martín que se fue con su maletín, que él iba muy contento a su primer día de jardín. Pero resulta que en el camino fue para la casa del gorila. El gorila que era muy grande y juguetón, que le gustaban los bananos y también el rock and roll. Los bananos con la leche, el rock and roll con los amigos. Y cantar con los vecinos una ruidosa canción. Y hacer una fiesta que no tenga fin. O sea, nunca fue al colegio. Y los papás se decía, ¿será que habrán escuchado la letra o solamente ven a los niños moviendo la cabeza como rockeros? Entonces sí, el Búfalo Martín ya está, esa también, esa ya la sacó Macondo, ya está. Qué bello es, la invitación a que lo exploren. Oye, y por allá buscando también en Spotify, que es como pues lo que uno accede a buscar así a la mano hoy en día. Me encontré por allá con un disco que se llama Viaje al Cosmos de Hugo Bistolfi, perdón. Participaron los dos en una canción, una balada, Amor Cósmico, y ese solo, brutal. Sí. Pues me impactó mucho, me gustó muchísimo. Ay, qué bacano, yo ya ni me acuerdo cuál es. No, Hugo es muy querido y estuvo con nosotros en Cali. Por ahí tenemos una sorpresita en el tintero, pero nos invitó, pues nos conocemos desde el 92 con Rata Blanca, cuando él hacía parte de Rata Blanca y nos invitó a grabar algo en su producción y Jorge pues cantó algo, yo hice un solo de guitarra y fue puro feeling ahí en el momento pues. El feeling, la verdad sí. Bueno, no te acordás, pero recordarlo y verás que es un muy buen solo. Están de estreno, Dame un abrazo. ¿A qué suena Dame un abrazo? ¿Cómo la puedes definir? Dame un abrazo es un tema rockero, conciertero, alegre, digamos que evoca ese Cronos de siempre y la letra habla un poco de ese sentimiento que se nos quedó adentro con la pandemia, que nosotros somos muy de abrazo, de beso, de sentirnos y en algún momento dado todo era prohibido y no y de una manera también como un poquito de picardía porque Jorge es muy muy pícaro. Entonces se maneja un poco el tema de dame un abrazo como algo chévere, volvernos a dar un abrazo, una campaña muy interesante que nos ayudaron pues amigos y fans por todo el mundo y se trata un poco de eso, de darnos un abrazo otra vez y las picardías de Fresquet. Vení, vamos a hacer rincón. Vení que es solo un abrazo. Vení que nadie nos está mirando. Está buena para dedicar ahorita en diciembre, ¿no? Sí, no, y era eso, ¿no? Porque te dabas un abrazo y ya la gente decía, estos nos van a contagiar. Entonces la gente dejó de darse un abrazo. Y eso nos chocaba mucho. Nosotros éramos como los disidentes porque sí nos abrazábamos y sí, o sea, había que cuidarse, obviamente, porque estaba feo el bicho ese, pero no era para tanto. No aguanta. Sí, no aguanta tanto. Y este año también salió Y si te vas, o sea, salió en marzo. Sí. Esas son más baladas, ¿no? Y si te vas es una, pues como un power ballad, no es así como tan balada, empieza, es el segundo sencillo de nuestra nueva producción que se va a llamar Nada nos detendrá. El primer sencillo le da el nombre a la producción, que salió el año anterior. Luego Y si te vas y ahora Dame un abrazo. Estas canciones las estamos produciendo de la mano de Alessandro Del Vecchio, que es un super músico, productor, trabaja pues con una cantidad de bandas en Europa y en Estados Unidos que nos encantan y la experiencia de trabajar con él ha sido muy especial porque estamos produciendo de larga distancia. Él está en Soma Lombardo, en Italia,
Entonces nos reunimos en el estudio, él se conecta, teníamos 8 horas de diferencia con él. Entonces, cuando es muy temprano para nosotros y todavía estamos medio arrugados, él ya está empezando como a apagarse. Entonces teníamos digamos, unos horarios de sesión de producción y de grabación particulares. Empezábamos muy temprano y terminábamos más temprano que nunca. Pero fue muy chévere porque Alessandro es un tipo muy musical. Él es un tipo de 41 años y a su edad todo lo que ha hecho con toda la gente que ha tocado y por nombrarte algunos pocos, ha trabajado con Mr. Big, con Revolution Saints, con Journey, trabaja como escritor, como productor y como músico, ¿no? Es bajista en unos proyectos, cantante en otros, teclista es su instrumento principal. Tenemos una colaboración en Dame un Abrazo de él. No, perdón, la colaboración es en Y si te vas. El solo de teclado lo hace él en Y si te vas. Y el teclado de Dame un Abrazo lo hace él en su totalidad. En la totalidad. Sí, entonces ha sido una experiencia muy chévere porque imagínate el hombre en una pantallita y vamos grabando y está chévere, le mandamos, claro que antes pues hacíamos como una maqueta y se la enviábamos a él mostrándole lo que teníamos de la canción, a veces habían sugerencias, otras veces no, íbamos grabando, mandándole a él, no lo editaba, no lo devolvía, volvíamos a grabar sobre eso y digamos que en un momento dado fue muy chévere porque te sentís como en una fábrica de hacer música y no importa dónde estemos, hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de poder trabajar con una persona como Alessandro que está en el otro lado del mundo. ¿El disco ya está grabado en su totalidad? No, tenemos compuesta casi toda la producción, pero hemos querido darle como ese espacio especial a cada tema y celebrarlo como nos gustaría que se haga, porque vos a veces grabas un disco entero y se suenan una o dos canciones y las demás quedan Exacto, quedan ahí tras bambalinas y cada canción para nosotros es muy especial. Entonces le queríamos dar el espacio, presentarla, celebrarla con todos nuestros fans. Y bueno, es un motivo, en vez de hacer una sola celebración o dos, vamos a tener varias. Ven, me llama la atención algo y es el rol del productor. No sé si yo esté errado. Y me acordé también de una producción de una muy buena banda pues es otro género, es death metal acá de Bogotá que se llama Under Threat. Y también estoy mirando que están migrando mucho a productores de Europa. Colombia carece de productores de rock and roll. No, la verdad que no. Colombia es un país musicalmente muy rico, pero lo que pasa es que el trabajo del productor es, cuando vos buscas un productor es como cuando estás buscando el técnico de la selección. Ya, aquí hay técnicos, en Europa hay, y mira lo que están haciendo los de Asia y los de África. Entonces cuando vos buscas un productor es una persona que la buscas para que potencie eso que tiene la banda. Es una persona que vos crees que entiende el lenguaje, porque no cualquier productor te puede servir para lo tuyo, ¿no? Depende de lo que vos estés buscando. Entonces buscas una persona muy afín o si estás buscando algo en particular, pues una persona que le pueda dar ese ingrediente y que pueda potenciar lo que tiene la banda. Ese es el trabajo del productor. Pero de todas maneras, o sea, en Colombia los hay, Claro. pero no sé, digamos que no tienen un papel protagónico, porque tú la acabas, o sea, la aclaración es súper válida en el contexto, es el DT. El DT es... Alessandro, aparte de productor, es ingeniero y es músico. Y vos, claro, entonces, dime un productor en Colombia que tenga todos los ingredientes que tiene Alessandro y aparte que toca música muy afín a lo que nosotros hacemos. ¿Sí ves? Entonces... Yo te respondo un poquito ya esa otra parte de la pregunta. Aquí en Colombia los hay. Lo que pasa es que depende de lo que estés buscando hacer. Es así de simple. Mira, por ejemplo, Toby hace eso aquí en Colombia, lo hace en Estados Unidos, se la pasa por todo lado. También Carlos Huerta, que trabajó con Carlos Vives mucho tiempo, también tienen su estudio, son súper productores, músicos. Depende de lo que
Pingüi, claro que Pingüi ya está más como en el lado de la producción, él ya, pero también es un excelente músico, productor. Hay muchos, lo que pasa es que depende de lo que vos estés buscando. Pero en cuanto a rock and roll, digámoslo así. No los hay, por ejemplo, nosotros en Cronos Studio producimos artistas también. Yo pienso que ahora los artistas están entrando en esa onda de entender que es importante trabajar con un productor, porque el músico tiende a pensar que él sabe ya lo que necesita y lo que quiere y se la sabe toda. Y si aprende a manejar un aparato, ya se cree productor. Y es importante hacerlo, porque de todas maneras vos para trabajar es una herramienta muy importante tener así sea un mini estudio, grabar en lo que sea, poder trabajar. Pero mira, las bandas grandes de la historia que tienen toda la experiencia siguen trabajando con un productor. O sea, el papel del productor es indispensable y es muy importante. Porque te pongo un ejemplo, si no los miembros de una banda se matan, se pueden matar entre ellos. ¿Me entiendes? Entonces siempre es importante que haya una persona que entienda, que entienda bien de qué trata, así como el DT. Y a veces puede que a vos no estés de acuerdo con una dirección del DT también, pero si contratas a esa persona y estás trabajando con él, ya es algo que estás delegando y lo soltás un poquito. Entonces me parece que hoy en día, pues nosotros trabajamos con productores internacionales desde los 90s. Primer álbum que hicimos con un productor fue con Mike Adams, fue el Volver a Empezar, este que sacó Psychophony. Y siempre hemos tratado de producir con alguien, nos hemos equivocado algunas veces, porque no es suficiente que una persona sepa mucho, o que sea un buen ingeniero, o que sea un buen músico, sino que entienda de lo que estamos hablando. O sea, si estamos haciendo rock and roll, entonces nos pasó con algunos discos de Cronos, de los primeros, que sonaban algo y cuando la gente nos veía en vivo a nosotros sonábamos a lo que realmente era Cronos. Entonces cuando buscas un productor también es muy importante tener claro que él te va a ayudar a plasmar lo que es la verdadera esencia de la banda, que no se pierda, que no se vaya para otro lado. Y con Alessandro hemos encontrado eso, y ya hemos trabajado con muchos productores, hicimos un par de trabajos con Germán Villacorta, que es un tipo pues muy reconocido, que ha trabajado desde Ozzy, Alice Cooper, con todo el mundo, con él aprendimos mucho también, pero con Alessandro hemos encontrado eso, como esa fórmula. Es más, hemos llegado al punto que nosotros estamos acostumbrados a meternos mucho en la producción a veces, y con Alessandro dijimos no le digamos nada porque nos lo vamos a tirar, él sabe qué hacer. Y por ejemplo, y si te vas y dame un abrazo, no le dijimos nada, esta es la canción, cada quien hace lo suyo y usted, señor, mezcle, produzca y está quedando muy bien, porque creo que esta vez dimos en el clavo con el productor preciso para lo que Cronos está haciendo en este momento. Cuando Jorge se va hacia su álbum, tú exploras con otro vocalista. A mí me llamaba la atención, no sé si esté loco, como que se fueron, no por caminos distintos, porque estaban buscando como un sonido más heavy metal, no sé, en lo que yo percibí personalmente, no sé si esté errado. Se encuentran ahorita, llega este productor. ¿Ustedes creen que en este momento el sonido Cronos se reafirma ahorita? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Encontraron el punto exacto? Pues mira, a mí me encanta el álbum 7 también, que lo hicimos, que lo hicimos con Germán Villacorta. Con Germán también hicimos una historia más, que fue el álbum que grabó Cronos con otro vocalista mientras Jorge estaba haciendo su trabajo en solitario a la carga. Y vos lo estás entendiendo y lo estás diciendo de una manera. Mucha gente, vos sabes que el morbo de la vaina, que mucha gente dice, uy, estos manes pelearon, se abrieron. Para nada, nosotros seguimos siendo, antes que ser compañeros de banda, somos hermanos, somos amigos, nuestras familias, los hijos de Jorge son como mis sobrinos y yo sé que él siente lo mismo por mis hijas. Somos una familia y a veces pues vos necesitas tirarte una canita al aire. Y yo pienso que
así fue algo que yo creo que todos los músicos en algún momento dado tienen una necesidad de trabajar o de hacer algo diferente o trabajar con otro músico y otros músicos, y eso de pronto te ayuda también como a reafirmar cosas a explorar, a reafirmar, a sentirte más seguro también de más adelante qué es lo que vas queriendo y lo que querés hacer. Pienso que si uno hace las cosas positivamente, todo el feedback que vas a tener es ese. Ay, y se siente, o sea, estos tres temas siente uno, no sé, yo personalmente digo, pues no sé si, porque suena como atrevido, ¿no? Decir, encontraron el sonido, el productor, lo que me acabas de decir, pero no sé. El sonido. El sonido es eso. Exacto, el sonido. Es que esa es la parte de la producción. Mira, yo pienso que yo particularmente soy un apasionado del audio y eso es una búsqueda interminable. O sea, y hoy en día, o sea, digamos que de los 60 a los 80 casi toda la tecnología de grabación fue más o menos la misma. En la cuestión del rock en los 80 empezó a haber un cambio, sobre todo en el sonido de la guitarra, porque todo lo demás era más o menos lo mismo, después la batería y hoy en día hay cualquier cantidad de cosas y nosotros estamos explorando eso hace mucho tiempo, no solamente en la parte particular de cada músico de la banda, la batería que usa el baterista, lo que uso yo, lo que usa el bajista, porque pues no te va a sonar lo mismo una banda si usas un amplificador de los 70s o sea, algo ahora. También digamos que ha habido un trabajo como de modernizar un poco el sonido de la banda sin perder la esencia, que digamos que es lo más importante, es lo que la gente está sintiendo, que Cronos de pronto está más moderno desde hace unos años, pero es por eso, por la cuestión de la tecnología, pero la esencia es la misma. Bueno, gracias por aclararlo. Es que ustedes son una leyenda, por Dios, entonces a veces uno... Y cuando me dicen que ustedes son una leyenda, me imagino a Fresquet con una barba, así como la de Gandalf, y el pelo blanco y con un Vos bastón. tienes más cara de Gandalf que yo, güey. Yo parezco es uno de los chiquiticos, esos de del hobby, güey. Yo soy un hobby, vos sos Gandalf. No te hagas el pelotudo. A mí me dicen leyenda y te lo juro, no es por mamar gallo. Yo me imagino a Fresquet con la barba, pero yo no me imagino a mí. Mira lo largo que es. Yo no me imagino a mí, me imagino a Jorge. Jorge me imagino. Es que no me jodí. Bueno, ustedes son unos maestros. Muchísimas gracias, la verdad, un honor. La verdad, me pasó algo curioso cuando estaba preparando la entrevista y fue algo que me pasó también con Estados Alterados. Y es un reto decir, ¿qué le pregunta a uno a dos personas que le han preguntado por más de 30 y pico años casi que las mismas cosas? Entonces espero que se hayan sentido muy a gusto, la verdad. No, muy bacano, hiciste bien tu tarea. Muchas gracias. Y gracias por dedicarnos el rato también. No, muy bacano. un honor.